Huerto del Rey te da la más cordial bienvenida. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cuando uno prepara una plática, tiene que tener un objetivo, según la homilética, ¿no?, las reglas de la predicación. Les voy a decir mi objetivo: que amemos más la palabra de Dios. Si yo lograra, aunque se nos olvide todo lo que voy a decir después, que usted ame más la palabra de Dios, se habría cumplido ese objetivo. Porque la palabra de Dios, que es la Biblia, nos lleva a conocer más a Cristo. Y conociendo más a Cristo, anhelamos más conocer la palabra de Dios. Y entonces hay una especie de correspondencia biunívoca entre la palabra que nos lleva a Cristo y Cristo que nos lleva a la palabra. En una ocasión, una joven recibió como regalo una joven recibió como regalo un libro de poemas. Y pues lo guardó en su librero, ni lo leyó. Tiempo después conoció a un joven del que se enamoró. Y se enteró que ese joven era el autor de ese libro de poemas. Así que después de tener el libro guardado en su librero y sin haberlo abierto, ese día regresó a su casa. Y entonces sí tomó el libro con un interés diferente y seguramente lo leyó tratando de conocer lo que esa persona escribía. Si conocemos al autor de la Biblia, vamos a amar la Biblia. Porque la Biblia es la carta de amor de nuestro amado. Nuestro amado es Dios. La Biblia es una carta de amor. Y aunque hay pasajes que difícilmente entendemos como carta de amor, pero lo son. En un sentido, todo el argumento de la Biblia, toda la revelación y el mensaje esencial de la Biblia es una carta de amor. Me preguntaba el hermano encargado de los títulos de los audios, ¿cómo se va a llamar la plática? Y le digo, doctrinas que anhelan los ángeles. Suena raro, ¿verdad? Pero si usted se fija en el último verso que leímos, y en la última parte del verso dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Eso quiere decir que los ángeles no se pueden inscribir al diplomado en teología. Y usted sí se puede inscribir al diplomado en teología. Porque esta salvación no es para los ángeles. Nosotros somos poco menor que los ángeles, como seres humanos. Pero rescatados por Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y dice la carta a los hebreos que los ángeles son nuestros servidores. Cristo murió por nosotros, no por los ángeles. Dios dio su palabra para que entendamos la salvación nosotros, no los ángeles. Pero los ángeles saben que es algo muy grandioso.
Y ellos quisieran estudiar lo que nosotros estudiamos. Y nosotros, pues no estudiamos. Nosotros dejamos la Biblia ahí guardada en el librero porque todavía no nos enamoramos del autor de este libro. Pero si usted me acompaña en este texto que hemos leído, veremos que dice el verso 10, los profetas profetizaron o que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Usted ha oído seguramente de Elías, Isaías, Jeremías, Amós, y nombres un poco raros, ¿no? Que en realidad no son tan raros, porque, por ejemplo, Isaías quiere decir salvación de Dios. En hebreo se pronunciaría Isayá, ya de Yahvé, de Jehová, salvación de Dios. Joel, ya él, Dios, el Dios, es Jehová. Malaquías, Malachiyá, el mensajero de Jehová. Son nombres muy bonitos. Dice que estos profetas anunciaron, profetizaron, una gracia destinada para nosotros. Usted al haber oído de Jeremías, o de Ezequiel, o de Daniel, tal vez usted diga, qué grandes hombres fueron. Pero ¿sabe usted que usted es más privilegiado que ellos? Jesús dijo, el mayor de todos los profetas es Juan el Bautista, pero cualquiera en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿No es un gran privilegio? Dios dice que usted es mayor que los profetas. ¿Cómo yo? Y no por lo que nosotros seamos, sino porque la gracia que ellos anunciaron es para nosotros. El regalo incondicional de Dios, el amor de Dios, es para nosotros. De una manera que ellos no lo conocieron, porque ellos no vieron al Mesías. Cuando ellos vivieron, el Mesías no había nacido, no había predicado, no había muerto, no había resucitado. Y nosotros tenemos ese gran privilegio. El Mesías ya vino. Vivimos ya el regalo pleno de Dios, cuando dice, tanto nos amó Dios, tanto, que dio a su Hijo por nosotros. Así que continúa el texto y dice, esos profetas inquirieron y diligentemente indagaron. Al menos en esta traducción, fíjese cuántas palabras usa. Inquirir, indagar, es decir, investigar. Eso quiere decir que la Biblia no la debemos de leer abriéndola al azar y poniendo el dedo. Y Dios me dijo, un rema. Eso no está en la Biblia. Los profetas, y con nosotros con más razón, tenemos que investigar. Oiga, pero es que eso del estudio, como que no es muy espiritual. Más bien hay que sentir, ¿no? Y hay predicadores que así dicen. Usted no piense, no dude, no se pregunte, usted sienta. Y toda la oración, y todos los cantos, y toda la predicación está dirigida a que sintamos. Pero los sentimientos que no son gobernados por la razón pueden ser caóticos, nos pueden desviar. ¿Usted cree que el Espíritu Santo que inspiró la Biblia, si el Espíritu Santo que inspiró la Biblia es el mismo Espíritu que está en nosotros, Él nos va a guiar a no estudiar la palabra que Él inspiró? ¿Usted cree que eso es posible? Si el Espíritu que está en nosotros es el Espíritu que inspiró la Biblia, entonces Él nos va a guiar a estudiar la Biblia. Y a estudiarla tan seriamente como dice aquí. Si ellos, que no eran los destinatarios finales, estudiaron para nosotros, ¿cuánto más nosotros? De nosotros se tendrían que decir estas palabras. Los hermanos de Huerto del Rey
inquirieron y diligentemente investigaron. Oh, eso estaría bien. Oiga, pero es que la letra mata. Bueno, esa es una mala lectura del texto, porque la estamos leyendo desde un proverbio mexicano, desde un dicho popular. Cuando el niño va a la escuela y le pegaban por burro, decían, la letra con sangre entra. Y entonces ya suponemos que la letra significa estudiar. Y entonces cuando dice la letra mata, no, pues mejor no estudio. No, cuando la Biblia dice la letra mata, no se está refiriendo a la acción de estudiar y de investigar, sino a quedarnos con el texto sin el espíritu, sin la intención de lo que dice. Porque lo importante de la Biblia no son las palabras, las letras o la frase así literalmente, sino la esencia del mensaje. Por eso es que de una Biblia a otra diferente traducción, no importa que se usen diferentes palabras, porque la esencia sigue siendo la misma. Usted puede tener la Biblia Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, la Biblia del Peregrino, la que quiera. Y la esencia sigue siendo la misma. A veces las personas preguntan, bueno, pero hay muchas Biblias, ¿cuál es la buena? Todas son buenas porque es la misma obra. Y a lo que hay que entender, lo que hay que entender es el mensaje, la esencia de la voluntad divina. Si algo quiere Dios de nosotros, es nuestro corazón. Qué bueno si cantamos, qué bueno si ofrendamos, qué bueno si participamos, pero ¿sabe lo que Dios quiere de nosotros? Nuestro corazón. Por eso, si los profetas investigaron, ¿qué cree que tengamos que hacer nosotros con la Biblia? Investigar. Muchos de los personajes que están en la Biblia no tuvieron Biblia. Porque si la Biblia está contando de ellos, pues cuando ellos vivían, no estaba. O sea que Abraham no leyó la historia de Abraham, ¿verdad? ¿Qué hubiera dado Abraham por tener una Biblia? Pero ¿qué hubieran dado los cristianos que no tenían Biblia cuando era la Biblia a mano y se tardaba muchos años en copiarse y costaba mucho dinero tener todos los rollos que constituían la Biblia? ¿Qué hubieran dado por tener una Biblia? Hasta la fecha, los hermanos que están en China, en Afganistán, en países donde está prohibida la Biblia, quisieran tener una Biblia. Hay iglesias donde cada quien se tiene que aprender algún pasaje y no tienen Biblias, está prohibido. Entonces, hermanos, ¿quién es Juan 3? Allá se aprendió Juan 3. Por favor, es como una Biblia viviente, ¿no? Todos quisieran tener una Biblia y cuando llegan a tener una Biblia, la abrazan, lloran, la valoran. Y a lo largo de la historia de la iglesia hemos tenido tantas personas que murieron en la hoguera o en la tortura por traducir una Biblia, por predicar una Biblia en nuestro país, por llevar una Biblia a los pueblos. Muchos murieron. Que la Biblia esté en nuestras manos ha costado sangre. Por eso lo que yo quiero es que usted se enamore más de la palabra de Dios. Que no la tenga en poco valor porque simplemente la compró muy fácilmente, le costó 200 pesos y pues qué fácil tenerla. Hay que investigar. Y dice el verso 11, escudriñando. Ya son 3 palabras, ¿no? ¿Cuáles son las 3 palabras? Entonces no hay que estudiar. ¿O sí hay que estudiar? Usa 3 palabras intensivas sobre lo que tenemos que hacer con la Biblia. Entonces, hermano, no se trata de que al salir del culto usted se vaya tranquilo. Ya canté, ya grité, ya dancé, ya me desfogué. Ya me voy bien tranquilo. Hoy váyase intranquilo. Hoy váyase inquieto. Usted no está escudriñando, no está inquiriendo, no está investigando.
váyase intranquilo, váyase angustiado. ¿Sí? Por favor. No nos interesa que se vaya tranquilo, que se vaya inquieto, que se vaya con el deseo, con la carga, la preocupación de saber que para conocer más al amado hay que conocer su carta. Y que entre más amemos a Dios, no vamos a sentir la obligación, sino el deseo de conocer su palabra, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Fíjese qué hermosa frase. Aquí se llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Mesías. Anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. La carta a los Hebreos dice que hay tanto que decir de Cristo, pero que no lo podemos decir porque es difícil de entenderlo, porque todavía somos niños en la fe. Todavía no dominamos las doctrinas fundamentales. Por eso es que vienen tantas herejías y nos llevan para acá. Y llega otra herejía y nos lleva para allá. Y nos apantalla, ¿no? Es triste cuando un hermano que tiene su tiempo en la iglesia, que ha tomado sus cursos, y de repente llega con ideas tan contrarias a las doctrinas fundamentales, que uno dice, pues, ¿qué aprendió? ¿No? ¿No ha aprendido nada? El Espíritu de Cristo nos va a revelar los padecimientos de Cristo y la gloria de Cristo. La oración de Pablo era que crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no se puede crecer en el conocimiento de Cristo, que es una relación personal de comunión, pero no se puede crecer en ella si no es a través de conocer también lo que la Escritura dice acerca de Cristo. Hay mucha gente que dice, no, si Cristo fue el hombre más grande de la historia. ¿Sí le parece? Oiga, ¿y usted ya leyó los evangelios? Bueno, no. Entonces, no, es que los evangelios apócrifos, esos son más verdaderos. ¿Y ya leyó los canónicos? No, pues tampoco. Entonces, ¿cómo sabe? Solamente conociendo la Escritura podemos conocer los sufrimientos de Cristo y la gloria de Cristo. Y las dos cosas son importantes porque sí estamos llamados a compartir la gloria de Cristo en la resurrección. Pero ¿sabe a qué estamos llamados hoy? A compartir los sufrimientos de Cristo. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, esas doctrinas que me ofrecen hoy la gloria, si tú estás con Cristo hoy, todo te va a salir bien, vas a ser muy rico, vas a ser exitoso, vas a ser el jefe en tu trabajo. Nos están diciendo que hoy vamos a tener una gloria. ¿Sabe a lo que estamos llamados hoy? A compartir los sufrimientos de Cristo. Sigue diciendo, a estos profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. ¿Quién está incluido en este nosotros? A ver, alce la mano. Muy bien. Para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Y lo que ya dijimos, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Yo creo que de los ángeles nos dice muy pocas cosas la Biblia, ¿eh? No hay que inventar cosas, pero yo me imagino algún ángel que diría, ¿cómo me gustaría estudiar teología? Y en cambio, ahí este Hijo de Dios ni estudia, ni abre la Biblia. Vamos al Apocalipsis capítulo 10. Dice el verso 1 de Apocalipsis 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, muchas gracias, envuelto en una nube,
con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. El libro de Apocalipsis pertenece a toda una literatura, a un género literario que recibe su nombre de este libro, la apocalíptica, una de cuyas características es hablar con símbolos. No es que de verdad Juan está viendo un ángel así grandísimo y con todo eso. Esto es un símbolo. Y hay que entender los símbolos. La palabra ángel significa mensajero. Así que lo que está viendo Juan en esta visión, o lo que está describiendo en esta visión, es un mensajero de Dios. Pero no cualquier mensajero. Este es el mensajero con mayúscula. El mensajero por excelencia. ¿Quién es? Cristo. En las escrituras hebreas se le llama el ángel de Jehová. Y hay pasajes muy hermosos donde el ángel de Jehová se aparece a Abraham, se aparece a Josué, se aparece a los padres de Sansón, etc. El ángel de Jehová es Cristo en la medida no que sea un ángel, porque los ángeles son criaturas. Cristo es Dios mismo. Pero Cristo venido al mundo es el mensajero que nos muestra el amor del Padre. De tal manera que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso las características de este ángel son muy especiales. Por lo pronto, está envuelto en una nube. La nube es igual a la que rodeó la aparición de Dios en el monte Sinaí. ¿Recuerda? Dios se manifiesta en la nube de la gloria que guía al pueblo. Símbolo de que Dios es inaccesible, no lo podemos conocer, no nos podemos acercar a Él, porque Él es tan grande, infinito, tan santo, que la nube representa esa inaccesibilidad de nosotros ante su majestad. El arco iris sobre su cabeza. El arco iris representa el pacto de Dios. ¿Recuerda usted cuando Noé salió del arca? Y Dios le dijo, el arco iris, que ya existía, el arco iris existe desde que la luz existe, pero en ese momento se iba a convertir en una señal del pacto, de que Dios no destruiría más la tierra, porque la tierra había sufrido una renovación de un mundo que fue necesario destruir a un mundo nuevo. Así que ese pacto señala hacia otro mundo nuevo. Nosotros estamos esperando los cielos nuevos y la tierra nueva de la que habla Apocalipsis. Y nosotros vamos a vivir allí. Tal vez usted ahora viva en una casa bonita o tal vez no. Tal vez usted viva en un departamentito que ni le gusta. Pero nosotros esperamos tierra nueva y cielos nuevos. Todos los que participamos del pacto de gracia vamos a tener la vida eterna, la vida de resurrección. El único pacto posible. No hay más pactos. No se deje engañar por los que a veces dicen, haz un pacto con Dios. Nosotros no podemos hacer pactos con Dios. ¿Sí? Dios es el único que ha hecho un solo pacto. Y ese pacto acabamos de leer en la carta de Pedro, es el que los profetas estudiaron. La gracia que nosotros recibiríamos. Hay un pacto de gracia y consiste en que Dios nos regala todo de manera incondicional. No nos pone condiciones, nos acepta como somos, nos ama perfectamente. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar el pacto, es decirle sí a Dios
y esa es la fe. La fe es recibir ese pacto. Su rostro era como el sol, esa es la gloria de Dios. Los pueblos antiguos creían que el sol era un dios, pero en el Génesis se dice, el sol no es ningún dios, el sol es una lámpara, y ya. Sin embargo, el sol sigue siendo el símbolo, sin ser un dios, sigue siendo el símbolo de lo divino. Jesús resplandece como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Otra característica del monte Sinaí, el fuego. Otra característica de la columna de fuego que los guiaba por el desierto en las noches. El fuego que desciende el día del Pentecostés. Pero es también el fuego del juicio. Los pies son de fuego porque en la antigüedad el vino se hacía pisando las uvas. Las uvas se echaban en una especie de tinajas muy grandes y ahí las personas bailaban y pisaban las uvas para hacer el vino. Por eso el Apocalipsis habla del lagar, esa tina grande, de la ira de Dios. Cuando Dios pise a sus enemigos, con pies de bronce encendido, con pies de fuego. Dice además, tenía en su mano un librito abierto. Los libros de antes eran rollos. Diríamos que tenía un rollito desenrollado. Ese es un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Si se fija, este ángel tiene la soberanía de la creación. Las tres regiones de la creación. El cielo, de donde procede, un pie en el mar y el otro pie en la tierra, ¿verdad? Y clamó a gran voz como ruge un león, símbolo de la omnipotencia de la palabra divina. La palabra divina todo lo puede. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. El trueno es el símbolo del mensaje de Dios. Recuerden cuando Jesús fue bautizado, Dios dijo, este es mi Hijo amado, y muchos dijeron, es un trueno. Las cosas que no podemos conocer se llaman misterios, pero el mensaje del Evangelio es que los misterios han sido revelados por Dios, que Dios ahora nos permite conocer lo que no podríamos conocer. No podríamos saber que existe un solo Dios, que ese Dios es amor, que ese Dios tiene un hijo, que ese Dios nos perdona. Eso no lo podríamos saber si Dios no nos hubiera revelado ese grande misterio. Entonces sigue diciendo, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Antiguamente, los documentos, que dijimos que eran rollos, si se les ponía una especie de cuerda y luego un poco de cera en el punto donde se acababa de enrollar, y se le ponía un sello, es que nadie lo podía abrir más que el destinatario. Entonces aquí el símbolo de sellar lo que han dicho los truenos es que nadie lo puede entender. Pues entonces, ¿para qué hablaron los truenos? Si nadie lo puede entender. ¿Saben quién lo puede entender? El que conoce al ángel, el que conoce a Cristo. Ese lo puede entender. Sin embargo, lo que esas voces dicen no está escrito. No porque contradiga a la Biblia o porque nos traiga nuevas revelaciones, sino porque la Biblia tiene un carácter especial. Si nosotros no nacemos de nuevo y si no rendimos nuestra vida a Dios, no vamos a poder entender la Biblia. La Biblia puede ser un libro por el cual encontremos la vida que da Jesucristo. Pero la Biblia puede ser también un libro que nos haga perdernos,
que nos dé la muerte. Porque todos los grupos heréticos, eso quiere decir todos los grupos que predican doctrinas contra el Evangelio, también usan la Biblia. Y también usan versículos. Entonces, piense usted qué tan importante será eso que dijimos de investigar, indagar, escudriñar. Porque alguien que predica una falsa doctrina me va a venir citando versículos. Y yo me puedo, pues, confundir y decir, no, pues sí me dijo, y estaba en la Biblia. Y sin embargo es una falsa doctrina. ¿Qué necesito para entender la Biblia? La vivencia directa con Cristo. Porque dice Pablo en Corintios, el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios. El hombre espiritual sí. Los truenos se escuchan, no se leen, se escuchan. Lo que quiere decir que es una vivencia directa de la comunión con Dios. Cuando Dios me permite entender algo de su palabra y yo no lo vivo, ya no me va a permitir entender más allá. Piense, por ejemplo, en Abraham. Cuando Dios le dijo, Abraham, sal de tu tierra, Abraham salió, y cuando salió entendió el siguiente paso. Pero si Abraham no hubiera salido, ¿qué hubiera pasado? Señor, mira, aquí me quedo, primero revélame todo lo que va a pasar, dame un mapa del camino, a ver si me conviene, ¿no? Entonces Abraham no hubiera sabido nada y no hubiera entendido nada. Si Dios le ha revelado a usted algo que tiene que cambiar, de lo cual se tiene que arrepentir, algo que tiene que creer, algo que tiene que hacer, si usted lo hace, seguirá creciendo en el entendimiento de la palabra, pero si no, no. La Biblia no es un libro mágico que usted puede poner abierto en su casa y se van a ir los malos espíritus. La Biblia no es un libro mágico que se lo ponga usted encima al enfermo, al endemoniado, para que se solucione su problema. Y como ya dije, tampoco es para que ponga el dedo y donde caiga, diga, Dios me dijo. La Biblia es un libro que debemos vivir. Se tiene que hacer vivo en nosotros. Es una palabra de Dios que tiene que llegar a ser palabra de Dios para mí. Y por eso continúa el texto y dice, y vi al ángel el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, las tres regiones de la creación. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, es decir, Dios Padre, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Otra vez los tres lugares, ¿no? El cielo, el mar y la tierra. Y todas las criaturas, ¿cuáles serían según Génesis las criaturas del cielo? Las aves. Y las criaturas del mar, los peces, creados el tercer día, ¿no? ¿El tercer día o el quinto día? El quinto día, ¿verdad? Y las criaturas de la tierra, creadas el sexto día. Juró que el tiempo no sería más. La historia tiene un límite. La historia, que es todo lo que el hombre ha vivido, tiene un límite. El tiempo mismo tuvo un inicio. Dios no está sujeto al tiempo. Cuando decimos que Dios es eterno, no quiere decir que Dios ha estado en el tiempo miles y millones de años. No. El día que Dios creó el universo, ese día creó el tiempo. La eternidad de Dios significa que Él está más allá del tiempo, que Él trasciende al tiempo. Algunos astrónomos piensan que el universo comenzó con una gran explosión, el Big Bang. Si eso es verdad, en ese momento comenzó a existir el tiempo.
Y después de muchos millones de años del universo, casi 6.000 millones de años, empezó a existir el hombre. Y con la existencia del hombre comenzó la historia. ¿Y cuándo se va a acabar la historia? O mejor dicho, ¿cómo se va a acabar la historia? ¿Sabe usted en qué termina la historia? Porque aquí lo hermoso, cuando Dios jura en estas 3 regiones de la creación, que el tiempo no será más, nos está mostrando que Dios es el Señor de la historia. Hay alguien que está guiando la historia. La gente que no conoce a Dios no sabe por qué pasan las cosas. Nosotros sabemos que aunque en la historia muchas cosas pasan por la maldad del hombre, como las guerras y la corrupción y la pobreza y tantas cosas, aún con nuestra rebeldía y nuestro pecado, Dios está encaminando todas las cosas a un fin. Dios es el Señor de la historia. Y Dios se reveló en la historia. No tiene usted que buscar la revelación de Dios en una especie de huida del mundo. No se tiene que sentar en flor de loto y desdoblarse para que su alma se vaya por allá al cielo, ¿no? Dios se ha revelado en la historia. Dios entró en la historia. ¿Y cómo fue eso? Cuando el Creador se hizo criatura, Jesús. Cuando el Creador tuvo un cuerpo y dejó su gloria en la persona del Hijo para hacerse limitado a lo humano, como cualquiera de nosotros. Y esa es la gran paradoja, que el Eterno entró en el tiempo, que el Creador se hizo criatura, que el infinito se hizo finito, que el santo se hizo pecado. ¡Qué maravilla! Porque Dios quiso salvarnos a nosotros que vivimos en el tiempo, que vivimos en la historia. Él entró en la historia. Pero entonces, ¿en qué va a terminar la historia? ¿Saben qué va a terminar la historia? En el momento en que Jesús regrese, nos va a resucitar, si estamos muertos. Nos va a transformar si estamos vivos. Y en ese momento comienza la nueva tierra. Se acabó la historia. El problema es que el no creyente también se acabó allí. Solo el creyente va a resucitar. Solo el creyente, que es nueva creación, va a participar de la nueva tierra. El tiempo no será más, dice, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El 7º ángel, el número 7 en la Biblia, significa lo que es completo. Así como el día 7º se acaba la semana, el 7º ángel representa lo último. Se ha cerrado el ciclo, se ha acabado la historia. Y el 7º ángel va a tocar la trompeta. Acuérdense que son símbolos, no es una trompeta literal. No vaya a pensar que en el cielo también hay trompetas. Y uno dirá, pues ¿de cuáles trompetas serán? ¿No? O por ahí subieron un video en YouTube. Es que se oyó un ruido muy extraño en el Distrito Federal. Es que el ángel ya tocó la trompeta. No va a ser una trompeta que escuchemos físicamente, ¿no? Y si el ángel toca la trompeta, no va a dar tiempo de subirlo a YouTube. Porque dice, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, ¿verdad? Nada de que, ay Señor, espérame, ahora sí me voy a arrepentir. El que no estuvo listo, el que no creyó, se perdió. La trompeta es el símbolo del shofar. Shofar era un cuerno de carnero, o de antílope, que usaban los hebreos en su peregrinación por el desierto.
que tiene la función parecida a la que tienen hoy las campanas de los templos. Llamar a la gente o anunciar el peligro. Hasta la fecha los rabinos han, por tradición, mantenido 4 toques de shofar. El toque número 4, que se llama Gadol, el toque grande, largo, representa la llegada de Elías y por lo tanto la llegada del Mesías, la llegada del reino. Y es un toque de trompeta de santa convocación, porque el primer toque es de peligro, viene un enemigo, hay que avisar. El segundo toque es cuando el peligro ha pasado, es así como relajado, un poco alegre. El otro toque es el de celebración, pero el cuarto es el de la llegada del Mesías. Pero el Evangelio de Mateo dice que cuando el Mesías venga, enviará sus ángeles a los 4 rincones de la tierra para que recojan a todos los escogidos en torno a Cristo. Es una trompeta de convocación, ¿verdad? Y usa el Evangelio una figura. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aquí está más cerca el campo que allá en la Ciudad de México. Usted ha visto que si por ahí se muere una vaca, uno ve que hay muchos buitres o águilas volando en círculo, ¿no? Y aunque cada uno de ellos andaba por diferente lugar, a kilómetros de distancia, alguno vio el cadáver y empezó a volar en círculo. Y el que estaba a kilómetros vio al que estaba volando en círculo y vino. Y el otro vino y luego ya llegaron todos, ¿no? Así va a ser el regreso del Señor. Nos va a juntar a todos en torno a Él para recibirlo como fue la entronización de Salomón. Un día David le dijo al profeta Natán y a los sacerdotes: unjan a Salomón. Y entonces todos los cercanos al rey salieron, ungieron a Salomón y entraron con él a Jerusalén como rey. Y esa misma experiencia la tenemos en la entrada triunfal de Jesús. Los muchachos y los discípulos de Jesús lo encontraron en el camino montado sobre el pollino y con palmas en las manos y poniendo sus mantos en el camino, dijeron: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y entonces Jesús entró como un rey a Jerusalén. Así nosotros saldremos al encuentro de Jesús en ese instante, en ese pestañeo en que seremos resucitados, para recibirlo y entrar con él al establecimiento del reino. Por eso dice, el séptimo ángel ha de tocar la trompeta de santa convocación, como él lo anunció a los siervos los profetas. ¿Qué leímos en Primera de Pedro? ¿Quién anunció todo esto? Los profetas. ¿Para quién? Para nosotros. ¿A quién le gustaría estudiar todo esto? A los ángeles. ¿Sí? ¿No se le ha olvidado? La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Cómete el librito. ¿Ve? No es literal, porque si ese librito era de papiro, pues se iba a indigestar. Y si era de pergamino, que es piel de animal, pues peor, ¿verdad? Peor que suela de zapato. Este es un símbolo. Comer significa que algo llegue a ser parte de nosotros. ¿Ve qué bonito? Cuando Jesús dice: el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. No está diciendo que nos comamos el pan y el vino porque son como objetos sangre y carne de Cristo. Lo que Jesús está diciendo es un símbolo de que Cristo tiene que estar dentro de nosotros y llegar a ser parte de nosotros.
Cuando usted salga de la reunión, se va a ir a comer una rica milanesa con papas, ¿no? En ese momento que esos alimentos entren en usted, van a ser parte de usted. Porque van a ser parte de sus células, de su sangre, de su cabello, de su energía, de todo lo que usted es, ¿no? Comer es participación. Cómanse el librito, hermanos, cómanse la Biblia. Por allá en 1975, un hermano, literalmente para que no lo olvidáramos, le arrancó una hoja a la Biblia y se la comió. Esta Biblia es del pastor Alfonso, no te la voy a arrancar. Pero literalmente lo hizo para que no olvidáramos que hay que comernos la palabra, que la palabra tiene que ser parte de nosotros, estar dentro de nosotros. No se desanime porque como no estamos siempre acostumbrados a leer, el mexicano promedio no lee. México es el penúltimo país en lectura de todos los países miembros de la Organización del Desarrollo, que son 100 y tantos países. Penúltimo lugar. Y aunque la mayoría de mexicanos sabemos leer, hoy no vinieron los que voy a explicar, pero se dice que somos analfabetas funcionales. Sí sabemos leer, pero no leemos. O leemos cosas tan superficiales como quién se robó mi queso, el monje que vendió su Ferrari, lo que dice recibes y cositas así, ¿verdad? Que hay en las librerías cristianas. Miguel Ángel Cornejo y esas cosas. Y si leemos algo un poquito más serio, pues no lo entendemos nada. Me pasa en la universidad. A ver, alumno lea tal párrafo, ya lo lee. Además lo lee trabándose, ¿no? ¿Qué entendió? Pues nada. ¿Nada? No, nada. Entonces a veces eso nos desanima para leer la Biblia. Porque, pues es que no le entiendo. Sinceramente, ¿eh? Y no se avergüence, porque es una realidad. Tenía un compañero en la universidad que era homosexual. Porque ya murió. Cuando le dijeron que tenía SIDA, se acercó a mí y me preguntó, me dice, tú sabes de la Biblia, ¿verdad? Háblame de Dios. Y así ya después fuimos a comprar su Biblia y el problema siempre era, ¿ya leíste? Pues es que no le entiendo. No le entiendo. ¿Qué vamos a hacer nosotros para comernos el libro? Vamos a leer. ¿Sabe? Si usted no está acostumbrado a leer o no le entiende cuando lee, ¿cómo va a aprender a leer? Leyendo. ¿Cómo aprendió a caminar? Caminando. Y aunque se caía, ¿verdad? O aunque gateaba, ¿cómo aprendió a caminar? Caminando. ¿Y cómo aprendió a comer? Pues agarrando la comida con la mano y embarrándose toda la cara y tirando la mitad del plato. Pues ni modo. Pero ¿cuánta alegría le dio al papá cuando en vez de que la mamá le llevara la cucharita a la boca, el niño se llevaba la comida y muy orgulloso dice, el bebé ya come solo? Bueno, pues no importa, embárrese, ¿no? Pero solo leyendo vamos a aprender a leer. Empiece por poquito, pero constante. Todos los días, como dice el profeta David, amé tu palabra más que mi comida. Y yo le aseguro que usted no se ha quedado sin comer ni un solo día, ¿verdad? Amé tu palabra más que mi comida. Entonces Juan se comió el librito. Hay que comerse la Biblia. Y aunque a veces pensamos que no hemos aprendido mucho, cuando llega el momento en que la necesitamos, el Espíritu Santo la trae a nuestra mente. Usted mismo se va a sorprender cuando esté platicando con alguien, cuando alguien le pregunte, cuando esté compartiendo el Evangelio o cuando tenga una tentación, se va a sorprender cómo la palabra viene a su mente. Porque la palabra es viva y eficaz. La palabra transforma. Como Museo de la Biblia a veces nos invitan
a ámbitos pues muy extraños, ¿no? Por ejemplo, los mormones. Nos invitaron al Museo del Mormonismo y pusimos la exposición de Biblias allí 6 meses. Y uno diría, ¿pero cómo con los mormones? ¿Y sabe por qué vamos? Porque confiamos en que la palabra de Dios tiene poder. Entonces, si alguien nos pide la palabra, pues qué mejor, ¿verdad? Se la damos. Pero la palabra, fíjense qué pasó. Se comió el librito y se le advirtió. En tu boca será dulce como la miel, pero amargará tu vientre. Verso 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Cómo es eso? Porque estudiar la Biblia, leer la Biblia, escuchar la predicación, es dulce. Es algo en lo que nos podemos deleitar. Ya lo decía el Salmo 119, más dulces son a mi paladar tus palabras que la miel a mi boca. Hoy no somos tan afectos a la miel, pero podríamos decir más rico que un chocolate, más rico que el pastel, ¿verdad? Es tu palabra. Pero, ¿por qué amarga el vientre? Porque entre más sabemos, más sufrimos. ¿Y por qué más sufrimos? Porque más nos damos cuenta de lo que nos rodea. Lo dice el Eclesiastés, el que añade ciencia, añade dolor. Y yo conozco un pastor que malinterpreta eso y dice, pues mejor no estudio, ¿verdad? Ahí dice que estudiar es sufrir, pues no hay que estudiar. No está diciendo que evitemos el dolor, es necesario. Cuando uno conoce al Señor y estudia su palabra, empieza a sufrir como sufrieron los profetas, como sufrió Jesús. Jesús, antes de entrar en Jerusalén, lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste? Y Jesús era consciente perfectamente de la actitud tibia o apóstata, materialista de los judíos. Y era consciente de la destrucción que vendría sobre la ciudad. Y lloró. Eso es amargo en el vientre. Jeremías. Mientras Jeremías decía, arrepiéntanse porque Dios va a permitir que venga el rey de Babilonia y los destruya a todos. Y esta ciudad va a ser quemada y derribada, y ustedes van a ser muertos, y los que sobrevivan van a ser esclavos. Y todos los otros profetas de enlace, digo los otros profetas de la corte, decían, no, Jeremías, tú eres un traidor a la patria, estás desanimando a todos, Jerusalén es la ciudad santa, aquí está el templo de Dios, y Dios no puede permitir que su templo sea destruido. Así que nosotros profetizamos paz, nosotros declaramos abundancia, decretamos que se cancelan las deudas, decretamos que vas a ser libre y que todas las puertas se van a abrir. Bendición, pura bendición. Entonces para Jeremías la revelación era amarga en su vientre, porque estaba viendo el pecado, porque estaba viendo la falsedad de los profetas, porque estaba viendo el futuro que se cernía sobre el pueblo de Dios. Entre más amamos al Señor y más conocemos su palabra, más sufrimos. Porque de verdad nos conmueve y hasta nos enoja ver cómo el mundo se llena de falsas doctrinas y cómo la televisión, el radio, los periódicos están abiertos a difundir puras mentiras, pero no la palabra de Dios. Y vemos cómo el gobierno se corrompe y no vemos ninguna solución en puerta. Y cómo
la iglesia va a ser perseguida. ¿Cómo se aprueban ideologías y leyes contra la moral, como puede ser las leyes que favorecen el aborto o el matrimonio homosexual, que nuestro propio presidente está promoviendo? Y no falta mucho tiempo para que esas leyes se vuelvan instrumento de persecución contra los cristianos, para que quien se atreva a decir que eso es pecado, sea calificado de homofóbico y encarcelado y el templo clausurado. Y la gente no puede ver eso. La gente no puede ver que las siguientes generaciones de nuestros niños van a crecer totalmente engañados y desviados, porque a los niños desde el kinder se les va a enseñar que no son ni hombres ni mujeres, que son lo que ellos quieran. Y por eso vamos a llegar al tiempo de Sodoma y Gomorra, donde solo Lot no era homosexual. Y cuando nosotros vemos todo eso, nuestro vientre experimenta la amargura de entender lo que está pasando y que los demás no entienden. Nos tiene que doler la situación del mundo, la situación de la iglesia, de las iglesias divididas, carnales, llenas de doctrinas falsas, donde la Biblia no tiene un lugar central. Muchos cristianos ya no leen su Biblia. En muchos lugares, las 2 horas del culto son en su mayor parte de música y 10 minutos de mensaje, y el mensaje es más de ánimo, más de superación personal que de Biblia. O incluso de plano, ¿no? Hoy no va a haber estudio bíblico porque pura alabanza. Y la alabanza también nos duele porque la alabanza es cada vez más mundana. Si el mundo inventa quebradita, nosotros como el chango imitamos lo que está allá afuera y nos traemos la quebradita. Si el mundo inventa el rap, pues copiamos el rap. Y si el mundo inventa la música banda, pues traigamos la música banda a la iglesia, ¿no? Y entonces todo eso, para el que sabe que la iglesia se está volviendo tan mundana, es amargo en el vientre. Pero es el sentir de los profetas, ¿no? Todos los profetas, usted lea Isaías, Amós, Oseas, todo lo que sufrieron, todo lo que pudieron ver que el pueblo no veía, todo lo que tuvieron que reprender a los reyes, que los reyes no veían. Por eso una vez que se come el libro, se le da una orden. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Una vez que nos hemos comido la palabra, tenemos que hablarla. Profetizar no significa adivinar. No vayan a pensar eso. Que un hermano va a orar por ustedes y le va a decir, Dios me está revelando que tú vas a ser el presidente de México. Falso. Dios me está revelando, hermanos, que me van a regalar un carro último modelo, una camioneta. Falso, eso no es profetizar. Es que Dios dice que mañana va a haber un terremoto. Profetizar quiere decir dar un mensaje de parte de Dios. ¿Pero qué tipo de mensaje? 1 Corintios 14:3 dice edificación, exhortación, consolación. La palabra profetizar sigue estando en griego, profeteo. Si la ponemos en español, ¿saben cómo sería la forma más entendible? Una predicación inspirada. Eso es profetizar. Y por ende, una predicación basada en las Sagradas Escrituras. Profetizar no es inventar nuevas doctrinas, no es decir cosas que no estén en la Biblia, no es vaticinar el futuro, es predicar la Biblia. Por supuesto que requiere inspiración.
Porque si yo no hablo guiado por el Espíritu Santo, no voy a hablar conforme a la necesidad de los oyentes. Y si el Espíritu Santo no respalda mi palabra, no va a actuar en el corazón de los oyentes. Cuando el Espíritu Santo nos guía para saber qué tenemos que compartir y mientras compartimos toca los corazones, entonces estamos hablando de profecía. Pero esta es una tarea que tenemos todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos el Espíritu Santo. ¿No cree usted que solo ciertas personas son profetas? Ay, vino el profeta fulano de tal. En un sentido, todos somos profetas. Todos estamos llamados a comunicar el mensaje de Dios. Y una vez que nos hemos comido el librito, dice, es necesario que profetices otra vez. Esa es la tarea nuestra. Entonces, hermano, amemos la Biblia. Por la Biblia vamos a conocer a Cristo. Hay que comernos la Biblia. Va a ser una experiencia muy agradable, muy hermosa. También nos va a hacer sufrir más y darnos cuenta de la condición de la iglesia y de la condición del mundo. Y llegados a ese punto, tenemos una tarea. No vamos a estudiar y a comernos la Biblia solo para nosotros. Tenemos una tarea: profetizar. Dar mensajes, pero mensajes que proceden de una boca, de un corazón, de un vientre lleno de la palabra. No mensajes sin palabra, no mensajes que contradicen la palabra, sino mensajes que proceden de la palabra que ha sido implantada en nosotros, implantada en nuestros corazones, que ha sido asimilada, devorada amorosamente como una comida por nosotros. Que Dios les bendiga.